Hola, hola y bienvenidos a tu podcast, Chicas Sabias, un podcast de mujeres para mujeres de todas las edades. Como en cada ocasión te acompaña tu amada amiga Priscila Santana, creyendo que el modelo bíblico sigue vigente para la mujer. Y hoy yo estoy tan contenta y me siento afortunada de poder estar rodeada de hermanas en la fe que amo y valoro muchísimo. Y está nuestra amada amiga Kibelis Paredes, Abigail de Jesús, pero en especial tenemos a nuestra hermana Carla Polanco. Y para mí ¡Qué es emoción! ¡Qué felicidad! Sí, de verdad tenerte aquí. Como siempre decimos, este es un espacio donde hablamos sobre la palabra de Dios, donde sentimos que el Señor nos moldea y recordamos la palabra. También ciertamente a veces salimos muy retadas porque sabemos que todo lo que hablamos debe de salir a relucir en nuestra vida práctica, porque de lo contrario sería como en vano, pero es así. Cuéntanos, Carla, ¿cómo te sientes de estar aquí? Porque para esos que nos van a ver ahora por primera vez o ya nos siguen y dicen, ¡oh, wow! ¡Mira Carla! Carla, detrás de cámaras, también forma parte de nosotras, de Chicas Sabias. Entonces, ¿qué se siente estar aquí en las cámaras, ya en esta conversación de amigas y hermanas en la fe? Realmente estoy muy honrada de estar aquí. Sé que este tiempo va a ser de bendición para cada una de nosotras. Claro que sí. Y yo no sé, señora, pero yo estoy expectante. Yo siento que de esta conversación vamos a sacar muchas cosas. Yo también siento que este va a ser un episodio de tanta bendición, de mucho contenido. Sé que va a ser de bendición. Y bueno, para comenzar, realmente en este podcast hay diversidad de etapas. Pues nuestra hermana Kibelis y Abigail están solteras, aspirando a casarse, ¿verdad? Amén. Y Carla y yo somos madres y esposas afortunadas, ¿verdad?, de poder vivir estas etapas en el Señor y de atesorar cada cosa que el Señor nos quiere enseñar en la maternidad y en el matrimonio, porque ciertamente, como hemos comentado en alguna otra ocasión, el matrimonio es y la maternidad, que es súper demandante, es un tiempo donde no solamente conocemos a nuestra criatura o conocemos a nuestro esposo de manera más cercana, sino que también sale a relucir una nueva Carla, una nueva Priscila que está siendo moldeada por el Señor, y para mí eso es muy valioso. Wow. Y bueno, Carla, yo quiero iniciar con la primera pregunta, porque hoy vamos a hacer como una especie de entrevista, si se puede decir así, o conversatorio con preguntas, porque vamos a hablar un tema que diríamos que va a tocar las fibras de nuestro corazón, pero sabemos que será de inspiración, de fe y de cómo ver en el medio de el sufrimiento, cómo podemos ver a Dios y cómo podemos sobrepasar también esas situaciones. Pero en primer lugar quiero preguntarle a Carla qué le ha parecido como la etapa de la maternidad, qué expectativas tenías sobre la maternidad antes de entrar pues a esta vida al lleno. Claro. Bueno, para mí la maternidad es algo hermoso que desde niña siempre anhelaba vivir, siempre jugaba con los muñecos, que yo era la mamá, que tenía muchos hijos, y ya ver eso, que el Señor me permita ser madre, como que, wow, Señor, yo nunca me imaginé que esto iba a ser así, pero tampoco me imaginé los retos que iban a venir con eso, porque hay veces que uno idealiza muchas cosas, pero que cuando ya uno lo vive, uno dice como que, wow, o sea, es totalmente diferente a lo que yo me imaginé, aunque uno estudie, uno se prepare, vea videos, y uno diga como que, ¿cómo lo hacían nuestras madres? ¿Cómo lo hacían nuestras abuelas que tenían 5 o 6 hijos? Sí. Tú sabes que se dice mucho en este tiempo, e incluso historiadores de el tema y demás, que no hay un manual para tú ser madre. Exacto. Es decir, cada bebé, cada parto,
cada personita que sale de ti es un nuevo experimento que te abre la puerta, como tú resaltabas, Priscila, a una nueva versión de ti, a conocer muchas cosas de tu carácter, a tú entregar cosas de ti que quizás no lo entregaste con el primero, con el segundo, con el tercero, pero en tu caso, por ejemplo, que estás iniciando ahora, cada etapa tiene esas cualidades valiosas que siempre sorprenden, que siempre resaltan. Y me llamaba mucho la atención porque tú decías como que por más que tú lees, por más que tú investigas, porque señores, Carla lee. O sea, si hay alguien que lee Y se orienta. es Carla. Entonces, es bueno saber eso porque te ayuda a ver que en cada etapa tú vas a depender de la gracia del Señor. Amén. Es la gracia del Señor Amén. guiándote, es la gracia del Señor orientándote, es la gracia del Señor quizás mostrándote el camino, ayudándote a entender cuál es la mejor decisión. Y qué bueno que desde este primer momento tú resaltas esa belleza, porque, señores, nosotros estamos en un mundo de mucha independencia, de mucho lo sé todo, de mucho yo como mujer puedo alcanzar todo lo que yo quiera hacer. Y hasta de que para todo ahora hay un curso. O sea, si tú no sabes hacer algo, tú vas a las redes sociales y dices, bueno, voy a coger un curso de tal cosa. Pero la maternidad, aunque tú cojas muchos cursos, cada bebé es diferente en el mundo. Entonces cada tú tienes- persona es única Entonces, en el mundo. Es una cada pequeña librito, personita. o sea, cada madre tiene su librito con su bebé. Pero bueno, ya podrán notar de que estamos hablando sobre la maternidad y Carla hoy va a hablar un poquito y a testificar de una pérdida que ella tuvo. Y yo creo que, aunque es un tema sensible, yo creo que es necesario porque lo vemos en quien tú menos lo piensas, ha tenido una pérdida de un bebé y también aprender a valorar ese privilegio de poder de dar vida a ti, joven o mujer que nos estás escuchando. Te motivamos a que atesores en tu corazón el poder concebir. Y cuando el Señor dice en su palabra que nos multipliquemos, que los hijos son herencia de Él, o sea, cuando tú lo ves de ese punto de vista de que fue algo que el Señor decidió darte, aunque sea retador, tú dices, bueno, fue el Señor que me lo dio, o sea, y yo sé que Él me va a dar y me va a capacitar para yo poder continuar con eso. Entonces, cuéntanos, Carla, cómo fue este proceso y básicamente en tu vida de fe, porque en términos de palabras sabemos que fue muy difícil, que fue algo que tú nunca esperabas, algo que a veces yo me imagino que tú piensas, ¿por qué a mí? ¿O por qué el Señor lo decidió así? Cuéntanos a ver cómo aconteció todo, cómo te sorprendió y todo eso. Bueno, realmente pasar por ese desierto, por esa oscuridad, uno quizá nunca lo desearía. Como que, ok, Señor, esta batalla para mí... Pasa de mí esta copa. Como dijo Jesús, pasa de mí esta copa. Sí, y como Abraham cuando el Señor le dijo que sacrificara a su único hijo. Isaac, o sea, él iba en el camino. Isaac no se imaginaba que él estaba casi por ser sacrificado, pero Abraham confiaba en el Señor. Y realmente hay veces que uno dice como que, eso suena lindo, esa historia. Cuando tú sabes el fin de la historia, tú dices, wow, qué bien, pero cuando tú no sabes todo, o sea, uno lee la Biblia y dice, ya, uno sabe que el Señor intervino a que mataran a Isaac, pero es muy fuerte, en verdad. Sí, y también que hay veces que uno en el camino piensa que no va a amanecer o que siempre se va a quedar oscuro. Pero ahí es cuando el Señor habla a tu corazón y te dice, no importando lo que haya pasado en tu vida, va a amanecer y tú vas a poder ayudar a otros a superar esa situación difícil. Y esa pérdida que yo tuve fue hace 2 años. Yo tenía 8 meses de embarazo y tenía muchas complicaciones en el embarazo. Y estábamos haciendo todo lo humanamente posible para poder conservar ese embarazo. Y yo recuerdo que yo no me sentía bien y me habían hecho varios estudios. Y yo tenía que ir como cada 15 días donde la doctora. Y fue el día
el mismo día que pasó, yo me estaba haciendo una sonografía. Era como un estudio más avanzado de las sonografías normales. Sí. Y cuando estamos donde el doctor, que él me está haciendo la sonografía, él me dice, ¿tú has sentido los movimientos del bebé? Y yo le digo, sí, o sea, ella casi no se mueve de casi como dando patas, pero, o sea, yo la siento. Y él me dice, los movimientos son muy leves. Y yo estoy viendo algo que no me gusta en esta sonografía. Tú tienes que llamar a tu doctora. Y yo andaba con mi mamá ese día. Sí. Y realmente es como cuando la vida se te pone en pausa. Wow. Es como que tú dices, ¿qué está pasando? Ujú. Porque todo estaba bien. Y nada, él me dice que yo tengo que llamar a mi doctora porque tienen que hacerme una cesárea de emergencia porque la bebé no estaba bien. Sí. Y bueno, yo llamo a la doctora y le mando los resultados y eso. Y ella me dice, no, tú tienes que venir rápido porque la bebé no está bien. Y nada, mi mamá como que se desesperó. Ujú. Y yo le dije, mami, tranquila, que si el Señor me ha permitido llegar hasta aquí, Él se va a hacer cargo. Y nada, nos fuimos y mi esposo estaba en el trabajo. Ujú. Y yo lo llamo y le digo, ve y tienes que ir para emergencia porque hay algo que no está bien. Y él, gracias a Dios que en ese momento el doctor quedaba cerca. Ujú. Y cuando estamos ahí en emergencia, la doctora llega rápido y ve los resultados y dice que no, que tiene que hacerme una cesárea de emergencia, pero que puede ser que la bebé no resista. Y ella me dice, pero vamos a hacerte otra sonografía para Sí. ver qué pasó. Y ahí cuando ella dice eso, o sea, yo estaba siendo fuerte, pero ahí yo comencé a llorar. Y Carlos me tomó de la mano y me dice, Carla, todo va a estar bien. Y subimos y me hicieron la cesárea y eso. La sonografía, perdón. Ujú. Y la doctora dice, no, es que no hay latido. Y cuando tú escuchas eso es muy, muy fuerte de asimilar. Ujú. Porque uno dice, ¿qué pasó? O sea, si todo estaba bien. Y Tremendo, tremendo. Y mira, desde ya que nosotros queremos agradecerte porque sabemos que abrir tu corazón a tratar un tema que sabemos fue tremendo, que implicó mucho dolor, quizás muchas preguntas sin respuestas en ese momento, de mucha valentía y también una muestra muy grande de fe, de saber que el Señor estuvo ahí y también de que de alguna manera u otra Él los sostuvo y les ayudó a ver propósito en esas circunstancias. Entonces, nosotros nos sentimos demasiado honradas Sí. de que estés aquí. Y creemos que, o sea, que va a ser de bendición. Sí, Para totalmente. muchas mujeres que han pasado por este proceso. Claro. amén. Y yo creo que así como el Señor trabaja conmigo, yo sé que Amén. ahí a la distancia hay alguien que necesita escuchar eso y saber que luego de una pérdida hay mucho camino todavía por recorrer. Amén. Hay mucho más por hacer en Dios. Sí. Y luego de ahí, nada, ella me dice que tienen que, como ellos le dicen, desembarazarme, porque ya no había nada que hacer. Pero realmente en ese momento quizás yo todavía tenía la esperanza de que el Señor podía hacer milagros, porque yo conozco al Dios que hace milagros. Amén. Y me entran a cirugía, y ahí en la sala de cirugía yo le dije, Señor, como dijo Job, tú diste, pero tú quitaste. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y pasó todo y realmente fue muy, muy dolorosa
la cesárea porque te dicen, tú no puedes llorar, Wow. tú no puedes hablar, tú no puedes hacer nada. Tú tienes que Wow. quedarte en silencio Dios mío. porque la herida se te puede abrir. Ujú. Y no te anestesian, o sea, tú estás consciente. Sí, uno está en ese despierto proceso. porque es que te ponen anestesia de la cadera para abajo. Bien. O sea, toda como del ombligo para abajo. Es que Ujú. uno no siente, pero uno está despierto. Sí. Y ahí en esos momentos yo estaba sola porque Carlos no pudo podía entrar Ujú. y eso. Y luego que salimos y que yo estaba en recuperación y eso, yo simplemente miraba al cielo y yo le decía, Señor, ayúdame. Porque humanamente con mis fuerzas yo no puedo. Pero tú, con tus fuerzas, es que simplemente yo voy a poder. Amén. Y luego de ahí, realmente fueron meses muy difíciles. Porque tú esperar a alguien, Ujú. la casa, todo, Preparar todo. y no llegar con esa persona es difícil. Y que todo el mundo que no sabe te pregunte Wow, Dios mío. qué pasó, dónde está. Ujú. Y uno no tener palabras para uno Fuerza. poder Expresar. expresar qué realmente pasó porque uno no sabe qué pasó. Ujú. Y ya una semana después estábamos en la casa y como era una cesárea, mi esposo tenía que ayudarme para todo. Claro. Y mi mamá y también Carlos tenía que ser fuerte para Wow, para mostrarme. intentar también darte fortaleza a ti. Y mi mamá también, porque yo sé que a ella también le afectó mucho y a todos. Pero yo ver cómo ellos no se derrumbaban delante de mí. Ujú. Yo Era decía, un acto de fe. Sí. exacto. Ujú. Y de saber que mañana iba a ser mejor, aunque en ese momento el panorama era incierto. Ujú. Y un día estábamos en el baño y estábamos ahí y me llegó una palabra que mi esposo había predicado meses atrás que decía, pongo la mano en el arado y no miro atrás, porque era sobre el Congreso Reset. Era reseteados para no Ujú. mirar atrás. Y yo le dije, Bey, ahora tenemos que predicar, tenemos que vivir lo que tú predicaste. Tenemos que poner la mano en el arado y nos podemos mirar atrás. Tremendo. Tenemos que seguir caminando, no importando lo que haya pasado. Y era como el Señor llenaba mi corazón de consuelo, ese consuelo que solamente proviene de Él. Porque hay veces que tenemos muchas preguntas, pero Ujú. hay veces que hasta cuestionamos a Dios y Dios en su Sí. misericordia nos deja como ahí, como, mija, tranquila. Cuando Dios hace silencio, porque algo asombroso de Dios es que Él no se asombra ni se escandaliza en nuestros momentos de vulnerabilidad. Ujú. Y hablar de dolor, hablar de sufrimiento, yo sé que está rompiendo muchos esquemas, porque hay una cultura dentro de la fe que habla de que nosotras como creyentes no podemos sufrir, No podemos no podemos quedarnos. llorar, no podemos quebrarnos, no podemos quizás ir delante del Señor con preguntas o sin entender lo que está sucediendo. El tema sufrimiento tiene ciertos estigmas de eso no va con fe. Eso no va con fe y Dios no lidia con alguien que no tenga la suficiente fe como para decir, aunque esto sea difícil, yo no voy a dejar que esto me duela. Yo no voy a dejar que esto me afecte, pero es todo lo contrario, eso no es bíblico, porque el Señor dice, mis hijos, ustedes en el mundo tendrán aflicciones. O sea, el primero que nos aterriza a esa realidad que vamos a tener que enfrentar porque seguimos en el mundo, porque seguimos con la consecuencia del pecado, es nuestro mismo Señor, sabiendo de que Él nos va a proveer de todos los recursos, como tú testificas, de que el Señor te llenaba del Ujú, consuelo consuelo. Ujú. oportuno.
Creo Y que esa esas- es de las cosas que más me impactan. Cómo Sí. en esa temporada tan difícil, tan profunda, que tú dices que yo solo puedo imaginarme que era una oscuridad muy difícil, muy Ujú. densa. Y cómo el Señor, aún en medio de tus dudas, de sus preguntas, a pesar de todo eso, Él te llenaba con su verdad. Él te daba ese consuelo que tú dices que es solo Él, y que solamente pasando por esos desiertos es como tú has podido experimentar eso que tú dices, ese consuelo profundo del Señor. Amén. Y una de las citas que yo encontré en medio de mi proceso fue Salmos 94, del 18 al 19, que dice: No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Wow, Dios mío, me encanta. Ese verso es como mi oración, porque habían días donde yo decía, Señor, no puedo, pero ya su amor venía y me llenaba. Su amor venía y me consolaba. Su amor Wow. venía y me reconfortaba y me decía, mija, yo estoy aquí, tú no estás sola. Ujú. Y realmente puedo decirle a cualquier madre que haya perdido su hijo, ya sea recién nacido, sin conocerlo o adulto, Sí. yo te entiendo, porque yo también estuve ahí. Y es difícil y un hijo no reemplaza a otro hijo. Ujú. 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 Y está bien llorar, está bien hacer duelo, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos vivir eternamente llorando a esa persona, a ese hijo que se nos fue. Ujú. Porque yo he conocido madres que me dicen, no, yo perdí a mi hijo hace 30 años y Wow. están en duelo todavía. Ujú. Y lo lloran como si fuera el primer día. Ujú. Está bien llorar, pero no podemos dejar que eso nos consuma. Wow. Y era algo que el Señor me ministraba. Él me decía, tú puedes llorar porque yo sé, yo entiendo tu dolor, Ujú. pero después de ahí hay más por hacer. Hay más personas que deben de ser impactadas por lo que yo estoy haciendo en ti. Entonces, si nos encerramos y nos adueñamos del dolor, no vamos a cumplir lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que es llevar a otros a ese consuelo, a esa transformación de decirle, el dolor no es el destino final. Amén. Ese Y Señor. eso es algo que ministra de manera Sí. sobrenatural. No sé si lo he dicho en otro espacio, Ujú. pero he conocido personas, aparte de Carla, que han perdido una persona especial, y tú ves de manera sobrenatural cómo el Señor lo sostiene. O sea, no es que continúan su vida igual, porque ciertamente no Sí. es así. Yo incluso he hablado con ese tipo de personas y lo que me dicen, uno aprende a vivir con eso, pero no es que uno, o sea, no es que uno dice, no me importa, o ya eso pasó, nada que ver, sino que uno aprende a vivir con eso. Y cuando tú lo ves en otra persona, yo veo cómo Dios obra de manera sobrenatural en la persona. Porque lo que quizá no hemos pasado por esa situación, decimos, Dios mío, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo es que Dios lo hace? Y tú ves a Dios a través de eso, de su consuelo, Sí. de cómo lo llena de gozo, de cómo puede volver a su vida natural. Es decir, conocemos muchísimas historias que viven en una depresión, en un duelo constante. Y es como si el enemigo se apoderara de eso y destruyera esa vida. aprovechar esa Exactamente, pero sin embargo con el Señor es completamente diferente, porque Él hace las cosas todas nuevas y Él dice todo, o sea, es doloroso decirlo, pero todo lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios tiene un propósito glorioso. Exacto, eso es lo que más me impacta porque, o sea, Carla nos habla aquí, es diciendo, por encima de mi hija que amo y que la amaré por siempre, o sea, yo pongo mi mirada en el Dios que en su soberana voluntad quiso dármela por ese tiempo
y se la llevó en el tiempo que él consideraba, pero yo sé que mi vida y todo lo que yo soy está en sus manos y que sus planes son más altos que los míos, son perfectos, planes de bien y no de mal, aún en medio de esto. Así es. Y algo que a veces yo pienso como madre, que nosotras a veces las madres endiosamos a los hijos en el sentido de que, por ejemplo, yo conozco madres que son madres solteras y después que sus hijos deciden hacer su vida, vienen las famosas suegras que son muy acaparadoras o que no dejan ir a los hijos, pero como lo decíamos al principio, la Biblia dice que son herencia de Jehová. Sí. Él es quien nos los da, y el entender eso, o sea, en nuestro proceso de duelo, en el caso de Carla, en nuestro proceso de crecimiento, por ejemplo, cuando uno tiene hijos que vienen y invaden todo el hogar y ya las rutinas se fueron, ya los tiempos en el matrimonio con la pareja, ya hay que ver cómo la lidiamos porque ya es diferente, porque ya es más demandante, pero también tenemos que entonces cuidar al esposo y no olvidarnos de todas las otras cosas que Dios también nos ha dado como depósito. Pero de verdad que es maravilloso, o sea, escuchar a Carla y decir, wow, Señor, o sea, le servimos a un Dios grande, a un Dios que sobrepasa nuestros pensamientos, que cuando ya nosotros decimos, ya, yo creo que no voy a poder más, el Señor dice, yo te doy una nueva identidad, yo te doy un nuevo propósito, yo te voy a usar para poder levantar a otras, y eso es maravilloso. O sea, que siempre en nuestro corazón, en cada dificultad yo pienso que tengamos, sea de duelo o de otra índole, el tener esa actitud de que el Señor será glorificado. Me está pasando esto, pero yo sé que el Señor va a hacer algo porque Él tiene control de mi vida, porque yo sé que hay propósitos en cada cosa que me acontezca. Y mire, es difícil, o sea, uno lo dice, pero en el momento tú sientes, como decía Carla, esa densa tiniebla, ese momento oscuro, ese desierto donde todo te duele, donde tú sientes que no vas a poder, donde tú no ves la luz. Es difícil, pero al mirar hacia arriba y aferrarte a sus promesas y también rodeada de personas que te ayuden a conocer a ese Dios que sobrepasa todo entendimiento, es algo que debemos de apreciar y atesorar.